Su presencia ya está aquí en este lugar, amén. Bendigo tu vida, Oscar. No sos el que viene, Dios el que te trae. Gloria a Dios, Dios va a cambiar tu vida, Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar en tu vida. Y en todos los que han venido con necesidad, yo te vengo a decir que Dios no se ha olvidado de ti. Aunque muchas veces el proceso sea difícil, el camino sea difícil, yo le vengo a decir a alguien que está pasando por dificultad, solamente tiene que confiar, dejar todo en las manos del Señor, que el Señor es perfecto. El Señor lo va a hacer, el Señor tiene cuidado de aquellos que le buscan. Dios tiene cuidado de los que le buscan, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Saben qué? El Señor me hablaba en este tiempo. ¿Cuántos están viendo? A veces dice uno que no es bueno mirar las noticias, pero ¿cuántos están viendo que nosotros como hijos de Dios estamos viendo las señales, que todo está aconteciendo? Todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. En la vida se tuvo que levantar científicos, se tuvieron que levantar muchos que quieren estudiar el universo, que quieren ver qué es lo que va a pasar en el futuro, pero todo está escrito en la palabra de Dios. Nosotros, mira, hemos visto hace poco, hubo un eclipse, ¿cuántos saben de eso? Para otros era un espectáculo y se glorificaban mirando, pero para nosotros son señales y son las últimas señales. Dice la palabra de Dios que vendrá hambre, vendrán terremotos, y en todos lados está pasando todo esto. Hay rumores de guerra que dice la palabra, aunque no es el fin, pero nosotros sabemos que son los últimos tiempos. Por eso, iglesia, debemos comenzar a buscar al Señor. Porque viene un tiempo en donde Dios hará misericordia con aquellos que le han buscado, aquellos que al menos han intentado querer cambiar su vida, porque no te va a ser muchas veces fácil, pero no es difícil tampoco si nos tomamos de la mano de Él y caminamos con Él, amén. Así que yo le puse de título a esta prédica, volverá. Diga conmigo, volverá. En pocas palabras, hay un detalle en la que he encontrado un versículo bíblico donde muchos no le han puesto atención, pero hoy ya te vengo a enseñar, porque a mí me encanta enseñar. Vas a empezar a aprender, más que una prédica, voy a traer enseñanzas para que aprendas sobre la Biblia, amén. Puedes buscar ahí en Juan 21, que dice el día cuando lo entregaron a Jesús. Dice el primer día de la semana, Juan 21. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, dice que ella fue a los discípulos, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, y está hablando de Juan, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice que salieron Pedro y el otro discípulo, el amado, pero adivina quién llegó primero, el que ama a Jesús, porque si pensaban que había muerto, estaban en tristeza. Aquel que lo amaba más dijo: no, yo lo quiero ver al Señor. Y dice, escuche lo que dice, me reí de esto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y el 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, diciendo por Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Porque el que le ama a Dios llegará primero. Y dice: y bajándose a mirar, escuchen y presten atención porque de esto voy a predicar. Bajándose a mirar, vio los lienzos en los que Jesús lo habían envuelto. Estaban puestos allí, pero dice que no entró. Todo esto tiene un significado. Vio los lienzos, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el 7 dice: y no dice que los lienzos que habían sido colocados sobre el rostro de Jesús, o sea, los lienzos, no solo han quedado aparte de los otros lienzos en la tumba. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Escuchen, porque aquí hay un tesoro muy especial. Hay dos claves aquí, que aquí dice: ¿por qué dice que los lienzos de la cara, del rostro, quedaron separados de los otros lienzos?
¿Por qué dice que el que estaba de la cara en un lado estaba doblado y los otros estaban desparramados? Tiene un significado y hoy se lo voy a explicar. Y es tremendo, porque es un mensaje para su iglesia en este tiempo. ¿Por qué Jesús dobló el lienzo que cubría la cabeza en la tumba después de su resurrección? ¿Qué no entendieron los discípulos que Jesús les había dicho? ¿Saben qué no entendieron? Lo que dice en Mateo 16:21 dice: entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, estaban en la última cena, ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No es que Jesús los tomó de imprevisto y se murió y dijeron ellos qué va a pasar. No, Jesús ya les había dicho en la mesa que era necesario, que Él iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer, porque los fariseos, los sacerdotes, lo envidiaban tanto que lo iban a matar, pero Él les dejaba una esperanza, que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero no le creyeron a Dios. No le creyeron a Jesús. ¿Por qué creen que en vez de estar encerrados, angustiados, ellos tendrían que estar gozosos, esperando el tercer día y esperando que Jesús resucitara, pero estaban hundidos en el dolor, encerrados en una casa, encerrados, temerosos de que vengan los guardias y los maten, si ellos tenían promesa? ¿Por qué literal hablo de esto? Porque Dios nos dejó promesas en nuestras vidas y lo que hacemos muchas veces es como los discípulos, aún sabiendo que tenemos promesas, nos encerramos en un cuarto y lloramos y nos entristecemos sabiendo que Dios nos prometió algo y no le creemos al Señor. Y sus discípulos no le creyeron y no entendieron lo que Jesús le dijo a Pedro. Todos en su incredulidad pensaron que Jesús iba a venir con un ejército o les iba a decir: muchachos, tomen espada que hoy matamos a todos. Eso es lo que esperaban los discípulos. Los discípulos no veían lo espiritual, sino que veían lo carnal, como muchas veces nosotros vemos lo carnal, lo que ves con la vista, que todo está mal, que nada va a salir bien, y vemos con la vista, pero no vemos con nuestra fe. No vemos con lo espiritual, y aquí Jesús nos está llamando en este tiempo a ver lo espiritual, a movernos en lo espiritual. Porque aquí ya Jesús se lo había dicho. ¿Por qué tenían miedo? Y ellos pensaban, como les digo, que Jesús iba a levantar un ejército y estaban por horas porque eran tan carnales que querían agarrar una espada y salir a matar, como lo hacemos muchas veces. Se levanta alguien contra tu vida. No, Señor, lo suelto, voy a orar. No, nada, te doy. Eso les encanta, cortar oreja. Que si te dicen nada, tú le dices todo el abecedario. Que si te ofenden, tú ofendes el doble. Santo, dijo el pastor, se fueron todos. Amén. Escuchen. Ellos pensaban que Jesús vino a ser líder de un ejército terrenal. Y en Mateo 1:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el 14 dice: y ellos dijeron, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros que sos alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, no te lo reveló nadie terrenal, sino te lo dio a conocer alguien espiritual. Por eso, iglesia, estamos en un tiempo que tú ves las cosas como si fuera lo terrenal, y nada en lo terrenal, todo es espiritual. Si pudieras entender que cuando ves a uno
en la droga o en el alcohol, o cuando ves a alguien poseído por un demonio y viene alguien y lo libera, puede ser libre. ¿Cuántos están aquí que han sido libres de algo? ¿Saben por qué? Porque todo es espiritual. Cuando yo voy a la droga es porque alguien me ha dañado en mi casa, me ha hecho sentir que yo no valgo nada, y ese sentimiento se acumula en el alma y es espiritual. Entonces, ¿qué hago? Lo que no encontré en mi hogar, salgo a buscarlo afuera y lo encuentro en las malas amistades, ese amor que no me dieron en mi hogar. Y sientes que tus amigos que te llevan por un lado, que te llevan para otro, son tus amigos. Y en tu vida se mueve lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? El diablo te dice, sí, este es el mejor camino, dale para adelante. Y cuando menos te sientes en un pozo de desesperación, te sientes en depresión, que nada de lo que haces te ha llenado el corazón. ¿Sabes por qué? Porque habrá un vacío si tú te alejas de Dios. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y adoras y escuchas su palabra y logras entender lo que Dios quiere con tu vida, eso te llena el alma. Y comienzas a tener una paz que no la tenías antes. Porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estaba intranquilo y no podía más y quizás veía todo mal, viene el Señor y te da una palabra o te hace ver otra cosa diferente y sientes una paz dentro tuyo que no te la puede dar nadie. Como lo contaba yo una vez, mi mamá estaba en el alcohol. Y yo decía, Señor, no te la lleves con ese pecado. Y llegó el tiempo que se tuvo que enfermar, el Señor tuvo que poner enfermedad en su vida. Y yo la hice renunciar, la hice recibir a Jesús en su corazón y la veía en las noches levantar la mano y adorar y orar a Dios. Hasta que un día yo le dije, Señor, no te la lleves sin avisarme. Y un día se enfermó muy feo. La internaron, estaba en terapia. Y mis hermanas, como no estaban en el camino de Dios, decían, yo estaba en la iglesia, estaba por ir a la iglesia. Vení, me dicen, me llamaban, vení porque mi mami ya se muere, vení, despedite porque no vas a tener otra oportunidad. Y sabía que yo iba a ir a la iglesia. Y yo les dije, no, yo voy a ir a la iglesia, primero voy a orar y después voy a ir. Me insultaron, me dijeron de todo. Que vos con tu iglesia y que tu iglesia. Yo me fui a orar. Porque de qué servía que yo esté ahí en ese lugar si no había quien ore y se levante y se pare en la brecha. Entonces yo me fui a la iglesia. Y cuando Dios me dijo, ahora ve, yo me fui al sanatorio y estaban mis hermanas así. ¿Para qué vienes? Mi mami está en coma, no te va a escuchar. Y yo no escuché lo que el diablo decía, porque yo fui con una dirección. Yo sabía que había derramado lágrimas en el altar de la iglesia. Y sabía que Dios me iba a escuchar porque tenía fe. Y había una paz en mí que no se puede entender. Y cuando entré, yo me fui a la cama. Mi mamá estaba en coma. Y yo le dije, Ma. Y mi mamá abrió los ojos. A la media hora vinieron los médicos, la revisaron. A las 2 horas estaba sentada en la cama. Al otro día estaba en sala. Y al otro día estaba en mi casa. Y mis hermanas, delante de Dios estoy que no miento, me dijeron, yo quiero tener esa fe que tú tienes. Y a partir de ahí se convirtieron. ¿Y por qué Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre? Porque Dios nos dice que no tenemos que pelear, porque nuestra lucha no es con ¿qué? No es con sangre ni carne. No es ni tu esposo que por él lo quieres. No es ni tu hermano, no es ni tu pariente, no es ni tu vecino, ni tu empleado, ni tu dueño, el dueño de tu trabajo. No es él. No es él. Y dice, porque Pablo dijo que nuestra lucha no sería con sangre ni con carne, sino contra principados y potestades. Diga conmigo, mi lucha es espiritual. Por lo tanto, no pelees con nadie con tu fuerza, porque vas a perder. Si tú quieres arreglar algo con alguien, no vayas con tu fuerza, porque te va a dañar, te vas a enojar, vas a terminar hiriendo. Y dice su palabra que un hombre enojado comete locuras y lo terminas desordenando todo. Porque cuando confías en Dios,
cuando algo no está mal, pero sabes que has orado, sabes que has buscado de Dios, Dios peleará por ti. Y Dios está buscando entendidos que entiendan esta palabra en esta noche. Porque está escrito en su palabra. Por eso a mí me gusta hablar con la palabra, no me gusta hablar con mi palabra para que Él me respalde. Y dice Ezequiel 22:29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido, el menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Y dice Dios, y busqué entre los hombres que alguien hiciera vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. ¿Qué es la brecha, iglesia? Dios está diciendo que Él está viendo de los cielos que hay violencia en la tierra. Y en este tiempo hay una palabra que siempre me viene saliendo en Jeremías. Dice que viene el tiempo, que ese es el tiempo que pelearán reino contra reino, el joven contra el anciano, el villano contra el justo, el vecino contra el vecino, y harán violencia. Dice, y usted podrá ver que en todos lados hay violencia. Y dice aquí su palabra que Dios ve todo eso de los cielos. Y para Él es injusticia. Pero dice que Él siempre busca a un entendido. Escuche qué tremendo esto. Que dice que se pare delante de mí y que haga brecha, dice su palabra. Y que ore a favor de la tierra. O sea, que yo tengo poder y autoridad para orar por todo el mundo. No solamente por mi vida, no solamente por mi familia, no solamente por una nación, sino por todo el mundo. Por eso oremos por la paz de Israel también, amén. Amén. ¿Y qué es la brecha? La brecha dice que eran las fortalezas donde dentro estaba el pueblo, y en las fortalezas se hacía un agujero, y esa era una brecha por donde el enemigo podía entrar y el enemigo te atacaba. Y muchas veces la brecha en nuestras vidas es cuando abrimos una puerta, sea de enojo, sea de cualquier cosa, abrimos una puerta y el enemigo entra en nuestras vidas. Porque el abrir una puerta en nuestras vidas, nosotros le estamos dando legalidad al enemigo para que haga con nuestras vidas como él quiere. Entonces, la brecha es un agujero o grieta en el muro. ¿Y qué es pararse en la brecha? Si hay un agujero que hizo el enemigo en mi vida, si hay una puerta que cerrar, pararse en la brecha, pararse en ese lugar y decir, el enemigo ya no entra más en mi vida. Si tú sabes que en tu hogar hay pleitos, hay contiendas, hay una brecha abierta. El enemigo está entrando con pleitos y contiendas, pero dice que Dios está buscando un entendido que se pare y diga, aquí el enemigo no entra más. Cuando se peleen, diga, aquí se terminan las peleas. Aquí viene la paz a mi hogar y pon orden en tu casa. Sellamos la brecha. Y dice que pararse en la brecha es exponerse uno mismo para la protección de algo. Exponerse. O sea, que pararte en la brecha y orar por tu familia no te va a ser fácil, porque el enemigo te va a querer dar. Porque cuando todo está desordenado, el enemigo anda cómodo en tu casa, se sienta en tu casa, toma café en tu casa y pelea contigo y tú le has permitido. Pero cuando uno se para en la brecha va a haber oposición. El enemigo te va a querer frenar para que no ores, pero dice su palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es tiempo de levantarnos a orar por nuestra vida, por nuestra familia, y aunque se levante el enemigo, párate en la brecha, porque el que te respalda es el Espíritu Santo y pronto vas a ver la victoria. Cuando le resistas a todo ataque del enemigo, el diablo tendrá que huir en el nombre de Jesús. Y dice que Jesús les dejó en claro que volverá. Hasta que lo haga, le decía, resistan todo ataque del enemigo. Hay una promesa nuevamente, iglesia, que Cristo volverá sobre nuestras vidas. Y lo que te viene a decir es que resistas a todo ataque del enemigo, porque en este tiempo, ¿sabes a quién va a atacar? El enemigo a la familia. Porque quiere desunir las familias. Porque cuando las familias se desunen, es cuando ahí te desanimas y crees que todo está mal. Y dice
que Jesús dejó una promesa, que resistamos a todo ataque del enemigo hasta que Él vuelva, pero peleando con el verdadero enemigo. La palabra clave, diga conmigo, volverá. Volverá. La Biblia reserva un verso entero, escuche, porque aquí voy a explicar, que tiene que ver con el lienzo. Pastora, se fue para otro lado, no me fui a otro lado, le estoy explicando. Dice, la Biblia reserva un verso entero para decirnos que el lienzo estaba cuidadosamente doblado y colocado a la cabeza de la tumba de piedra. Temprano a la mañana del primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, como dije, y entró y la piedra había sido removida. Y ella, cuando corrió a Simón Pedro, dice que, y Juan, dice que cuando llegaron, hay algo que les sorprendió, porque dice que el ver el lienzo doblado, para ellos sabía que había un significado, que todos los judíos lo sabían, aún así hasta los niños conocían que quería decir el lienzo doblado. Y dice la palabra que cuando se detuvo y observó los lienzos en la tumba, vio algo importante. Y me imagino que en ese momento que vio eso, quizás tuvo convicción de que por qué tuvieron miedo si lo que Jesús le había dicho se estaba cumpliendo. Había algo que para ellos no encajaba. ¿Y esto es importante, el lienzo? Sí, definitivamente sí. ¿Y era algo significativo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que dice la Biblia, todo, aunque usted no lo entienda, todo tiene un significado. Con el fin de entender el significado del lienzo doblado, es necesario entender un poco acerca de la tradición hebrea. Y escuche que aquí les voy a explicar. El lienzo doblado, Carlos, hay una toallita en mi cartera, por fin. Escuchen, el lienzo doblado tiene que ver con un maestro y un siervo. Y cada niño judío conocía esta tradición. Una toallita. ¿Cómo se ve que no es mi esposo? Porque mi esposo me conoce en los rincones de la cartera y me desaparecen los caramelos. Miren, el lienzo doblado, así, bien dobladito, tenía que ver con una tradición hebrea. El maestro y el siervo, y cada niño judío conocía esta tradición. Cuando el criado ponía la mesa al maestro, dice que el criado no podía entrar cuando comían los dueños. El maestro, porque era gente importante. Entonces preparaban la mesa y dice que el criado se iba afuera. Quizás podía ver, pero no podía entrar. Es por eso que Juan no entró, porque había una tradición. No entró a ese lugar cuando vio el lienzo. Y dice que cuando el criado ponía la mesa a su maestro, trataba de asegurarse de que sea exacta y perfecta de la forma que su señor le gustaba, toda la mesa. Y el criado esperaba afuera de la visión del amo hasta que se acabara la comida. Y el siervo no se atrevía nunca a tocar la mesa antes de que el señor hubiera terminado de comer. O sea que hasta que no se levante, no podían entrar. Y esto me hace dar a conocer algo que era antes. Antes de mi papá nos sentaba a la mesa, se tenían que sentar todos. No se comía hasta que no estén todos. Y no se levantaba ninguno hasta que mi papá se levantara, y el que se levantaba por X motivo tenía que decir provecho. Ahora uno come por allá, otro come por allá. No me gusta esto, no me gusta esto. Se perdió esa tradición. Y dice que no se atrevía a tocar la mesa hasta que el maestro terminara. Y la tradición cuenta que al terminar la comida el amo se levantaba, se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, bueno, la barba, y luego dice que tiraba el lienzo, a veces lo tiraba así, desordenado, sobre la mesa, como desordenado sin doblar, o sea, así. Y en ese momento el lienzo sin doblar significaba, terminé, puede entrar el siervo y puede levantar las cosas en la mesa. Santo. Sin embargo,
el maestro, cuando resucitó, dejó el lienzo bien dobladito. Y el lienzo bien dobladito quería decir que el maestro, cuando comió, no había terminado, sino que iba a volver. Qué tremendo gesto esto. En las escrituras sagradas de Dios no hay nada sin sentido ni significado, porque Jesús, al dejar el lienzo doblado, estaba diciendo: no terminé, sino que volveré. Y el Señor no ha terminado su obra, sino que deja una promesa nuevamente y dice: volveré. Y Él volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él volverá por una iglesia que en este momento quizás va a ser sacudida. ¿Sabes por qué, iglesia? No porque Dios no tiene cuidado de ti, sino que Dios está forjando los mejores soldados aún en sus peores batallas, para saber quién sale aprobado, quién es el que tiene fe cuando te falta que comer, quién es el que tiene fe para decir que todo se va a ordenar cuando todo está desordenado, quién es el que tiene fe que aunque veas todo lo malo afuera, en tu casa no va a faltar nada, mucho menos la presencia de Dios, que es lo que tienes que tener primeramente en este tiempo. Por eso el Señor te da una promesa y te dice: volveré por ti. Yo hubiese aplaudido, porque no me aplauden a mí. Pero para que resistas todo ataque del enemigo, el Señor te dejó una promesa, como le dejó a los discípulos, porque solo no iban a poder pelear. Solo no vas a poder pelear. Y como sabía Jesús que muchos eran carnales, les dijo que no podían moverse a ningún lado sin el Espíritu Santo. Y les dijo en Hechos 1:8, y voy terminando: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. Escuche, porque aquí hay algo que Dios te va a hablar. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo hecho, fue alcanzado y lo recibió una nube que lo ocultó en sus ojos. Y estando hecho, porque dice que Jesús se fue, se transfiguró en el aire y se fue. Y dice que los discípulos quedaron mirando al cielo. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones que eran dos ángeles con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Y le dijo: he aquí, el ángel les volvió a decir lo que Jesús le dijo con el lienzo doblado. Y como dice, en ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir del cielo. Hay una promesa que Él volverá, iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo no sé cómo te va a encontrar. Porque no es que Él vendrá y te hablará y te tratará de cambiar. No. Dice su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. Ni te vas a enterar cuando los que estaban bien delante de Dios sean arrebatados. Y hay de los que se quedan en esta tierra. Hay de los que cuando venga el Señor Jesús a cumplir sus promesas, que Él volverá, venga como ladrón en la noche y te encuentre en una situación que Dios te dijo muchas veces que tienes que cambiar tu vida. Quizás te dio todas las armas necesarias para luchar y pelear en este mundo, pero te plació más pelear con tus fuerzas y te cansaste. Y muchas veces tiraste la toalla y no la tiraste doblada, como diciendo volveré a levantarme, sino que la tiraste desordenada, diciendo terminé con mi vida. Santo, esto lo dice el Señor en esta hora. Muchas veces, como Jesús o como ese siervo, las cosas de la vida te cansan tanto que tiras la toalla y la tiras desordenada. Y tirarla desordenada es que terminé, me cansé, ya no quiero saber más nada con Jesús, no veo nada, estoy cansado, estoy deprimida, estoy triste, ya no quiero más luchar. Pero aquellos que aman al Señor
aunque estés cansado y quieras tirar la toalla, suelta la dorada, que quiere decir, hoy estoy cansada, Satanás, pero me levantaré. Me levantaré. Porque dice la palabra de Dios, enemiga mía, no te alegres. Tristeza, no te alegres como me ves hoy. Depresión, no te alegres como me ves hoy. Porque me caí, pero me levantaré. Y me levantaré con el poder del Espíritu Santo. Porque así como Él me prometió muchas cosas, yo creo en sus promesas. Saca toda incredulidad en esta noche como a los discípulos. Había promesas sobre su vida. Hay promesas sobre tu vida. Entonces saca toda incredulidad. No te dejes llevar por lo que ves, sino comienza a dejarte llevar por lo que crees. Y si lo que crees que Dios va a hacer algo en tu vida, comienza a creerlo que hasta el final tú lo vas a ver. Las promesas de Dios son el sí y son el amén para su gloria y para su honra. Aleluya. Y termino con esto. ¿Sabes cómo volver a iglesia? Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba era llamado Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en su caballo blanco. ¿Y eso sabes qué es? Cuando la iglesia sea arrebatada, Cristo volverá en su segunda venida a buscar lo que quedaron aquí en la tierra. ¿Y quién cree que vendrá con Jesús? Si usted fue arrebatado, usted vendrá con Jesús en los aires a buscar lo que quedaron. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino con furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice que cuando viene, en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la promesa, que Él volverá, y volverá a gobernar sobre nuestras vidas. Ya no habrá más un gobierno terrenal, sino habrá un gobierno divino sobre nuestras vidas. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Los discípulos no habían entendido hasta que vieron el lienzo. Y dice que cuando Él se les apareció, aún así cuando Jesús se les apareció para hacerles ver que había resucitado, no creyeron. Señor, si no meto los dedos en tus llagas, yo no voy a creer. Y Dios te habla hoy día, en esta noche, y mañana pasas por adversidad y dices otra vez, si no haces algo en mi vida, yo no voy a creer. Y con Dios no vas a negociar. Con Dios es hasta el final, y Dios va a hacer algo en tu vida. Con Dios es resistir todos los días de tu vida. Con Dios es perseverar todos los días de tu vida. No es ponerle y ponerle cosas a Dios, porque cuando Él te llamó muchas veces, quizás tú no quisiste venir, y ahora no estamos en condiciones de demandarle nada al Señor. Lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Si Él en esta noche te da una palabra y te da una dirección, que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su espíritu, que dejes de pelear con tu fuerza, con aquel que te hace la guerra, y comiences a orar y a clamar. Dios va a escuchar de los cielos, porque Dios te está buscando a ti. No lo digo yo, dice su palabra que Él está buscando entendidos en la tierra. Y dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Te hallará con fe. O por la situación que tú estás pasando, tú dices, no, ya no doy más, no creo. No, no va a pasar, es tan difícil que no conoces al Dios de los imposibles. No conoces al Dios de los imposibles. Si no, pregúntele a David. Él va a dar su testimonio, porque sabe que hay cosas que usted no sabe. Él contó algo que yo no sabía. Cuando quizás nosotros estábamos orando en la vereda, él tenía una lucha espiritual. Y en la misma muerte que vino a buscar su vida, él contó que había alguien con sombrero sentado delante de él, y esa era la muerte. Pero dice que venía un lienzo blanco y lo tapaba.
se volvía y se volvía a tapar. Lo que estaba haciendo, estaba tapándole la visión a la muerte y le estaba sacando desenfoque porque lo estaba mirando a él. Y mientras nosotros oramos en la vereda, él despertó. Él despertó el otro día y dice que se quería de su casa porque no entendía lo que le pasaba. Y un día cuando estaban ahí, yo vi y dice, ay, un alma nueva, decía yo, y me dice, ese es David. ¿Qué David? Por el que fueron a orar. Sí, le fui y abracé. Así se glorifica al Señor. Como te dije, cuando a mi madre no le daban vida, yo con una simple palabra, mi mamá se despertó. Cuando mi hija tenía 2 meses y tenía un coágulo en la cabeza y me dijeron mañana la operan porque tu hija va a quedar mal, no va a vivir. Tenía un golpe en la cabeza. Y yo comencé a orar. Y fueron, le hicieron la tomografía y cuando vinieron ya preparado el avión para llevarlo, los médicos me dicen, no sé qué pasó, pero el coágulo había desaparecido. Y me dijeron, tu hija por vida va a tener que tomar pastillas para que no tenga epilepsia y lo que te dice el médico. Pero ya me sé toda palabra mentirosa de hombre y la palabra de Dios veraz. Y si yo había confiado y había creído, hoy mi hija tiene 31 años, está felizmente casada con 2 hijos y con un policía. Dios se glorifica. Yo no sé cuál es tu imposible. Quizás porque pasaron muchos años y no lo viste, pero es tiempo de creer. Es tiempo de creer que este es el tiempo que Dios se va a glorificar en tu vida. Yo no sé por qué milagro viniste, pero tienes que comenzar a creer. Si es por tu debilidad que no la puedes sacar, Dios te la puede sacar. Confía en Dios. Si es tu matrimonio, confía en Dios. Como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Hay poder en su nombre. Si es tu familia, confía en Dios, pero pelea con el verdadero enemigo. Levanta tus manos ahí donde tú estás. ¿Saben que muchas veces no hemos confiado en Dios? ¿Saben que muchas veces le hemos fallado a Dios? Pero ¿saben qué? Es tiempo de pedirle perdón. Porque no fuiste tú el que viniste, sino que Dios te llamó y te escogió, por eso estás aquí en este lugar. Cuando sentías que no dabas más, estabas en el mundo, a Dios le plació traerte a este lugar. Pero Dios no te sacó del desierto para soltarte, sino para glorificarse en tu vida. Su presencia está aquí. Es tiempo de que le entregues tus cargas al Señor. Quizás tú le fallaste. ¿Sabes cómo? No creyendo que Él puede hacer algo en tu vida. Quizás le fallaste porque tuviste incredulidad. Pero ¿sabes qué? Ahí en medio de tu adversidad, cuando tirabas la toalla ya desordenada, vino Él y dobló tu toalla y te dijo, volveré, volveré, volveré por ti. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí por causa
para que cuando vuelva a ti, después de que tú hayas orado, después de que tú hayas confiado, vuelva a ti, no como la manera que tú quieres, sino a la manera de Dios. Así como el alfarero, cuando algo no le gusta, lo rompe en mil pedazos. Y por ser el alfarero, dice que él hace una nueva vasija, pero no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. Hay algo que va a cambiar en tu vida. Y muchas veces el proceso no te gusta, pero muchas veces es necesario que pases por ese proceso para que te despiertes en lo espiritual. Porque muchas veces por tras las etapas de tu vida y los procesos se ha endurecido tu corazón y se ha tenido que romper en mil pedazos y que rajearlo al Señor para que sientas angustia y dolor, para que clames a Él, porque escrito está en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Su presencia está aquí en este lugar. Sé que esperas más de mí. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo, que Él se glorifica en esta noche. Aleluya. Aleluya, iglesia. Si hay alguien aquí en esta noche al que Dios le había hablado, que sientes que te habías cansado y habías tirado la toalla desordenada, vuelve a tomar y dóblala bien. En señal que le dices al enemigo: volveré a levantarme, volveré a levantarme. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Padre, yo te doy gracias por cada vida, Señor. Padre, que tu palabra que tú me diste, que le impartí a tu pueblo, Señor, no caiga en sacos rotos, Señor, sino que dé fruto al 100% sobre su vida. Si le falta fe, dale fe. Si le falta fuerza, dale fuerza, Señor. Llénanos de esta noche de tu Espíritu Santo, Señor, con poder y autoridad para resistir todo ataque del enemigo, Señor. Y despiértalos, Señor, muévelos, despiértalos en la madrugada para orar y clamar por su vida, por su familia, porque los tiempos son difíciles, pero para los